Hola, estás escuchando GeoQué, el podcast que te descomplica las geociencias. Soy Emily Valderas, tu anfitriona, y en cada capítulo exploraremos los secretos de nuestro planeta junto a un invitado especial. Únete a nosotros mientras descubrimos los misterios de nuestro planeta y prepárate para una dosis de geociencias. Hola, bienvenidos al capítulo piloto titulado El monólogo. Este capítulo se llama así porque solamente voy a hablar yo, la anfitriona que se acaba de presentar, y es principalmente para hablar de qué es GeoQué, o sea, cómo nace, cómo se crea, por qué un podcast y quién soy yo para poder traer estos temas a la discusión de la mesa. Entonces los invito a quedarse al capítulo completo y pues espero que sea de su agrado. Para comenzar, voy a contarles la historia de GeoQué como podcast. Haciendo divulgación de las geociencias, yo tengo desde el año 2020 aproximadamente. Comencé en TikTok. A uno lo encierran en una pandemia y uno es geólogo, sin campo, sin nada. ¿Y qué haces? O sea, tú como persona curiosa que necesita estarse moviendo, que necesita hacer todo, dices, ¿qué hago en una pandemia? Entonces, pues te pones a crear contenido como lo hice yo. Entonces, empecé con los primeros videos de geociencias en el año de 2020. Y estuvieron padres, ¿no? Pero yo todavía estaba muy chica en la carrera. Entonces, creo yo que conforme fui avanzando fueron aumentando la calidad, o al menos eso espero. Entonces, bueno, a partir de todo esto y de TikTok, no le di la divulgación necesaria porque TikTok todavía era considerado para bailarines, bueno, o sea, para gente que bailaba y hacía todas estas cosas. Y yo dije, no, porque había mucha gente como que perdía credibilidad, ¿ustedes creen? Por estar en TikTok. Entonces yo dije, ok, me voy a esperar, lo que sea. Ok, seguí creando contenido y todo este tiempo. Entonces, ahora sí nos remontamos al 2023. Si nos venimos para acá, a partir de marzo de este año, yo dije, quiero hacer un podcast. Traía ahí la espinita, quiero hacer un podcast. Y obviamente divulgación de las geociencias, porque las geociencias son parte de mi ser, de mi vida como tal. Entonces, yo dije, obviamente de eso, ¿no? Más o menos pensé en algunos detalles, en algunas cosas, y después le conté a una amiga, se llama Yadira. Le digo, oye Yadira, que es la dueña de la geoloca, le digo, fíjate que quiero hacer un podcast y quiero meterle esto y quiero hacerlo así, que bla, bla, bla. Y me dice, va, está bien, hacemos el primer capítulo y lo que sea, ok. Empecé a hacer el logo, hice los promocionales, hice un montón de cosas y nunca lo publiqué. Este, entonces fue así como que, ay, bueno, X, ¿no? Ahí se queda. Todo fue así hasta octubre de este año. Bueno, específicamente finales de octubre. Voy yo a un congreso en Acapulco y en este congreso pasa un huracán categoría 5. Entonces, bueno, va a haber un capítulo dedicado a esto que lo vamos a ver más adelante. Pero yo me acuerdo que estaba envuelta en una sábana abajo de un lavabo, estaba inundado, estaba mojada, estaba entrando mucho aire, tenía mucho frío, no tenía luz. Y yo dije, no manches, o sea, si me muero aquí, nunca hice mi podcast. Y nunca hice, ahí empecé, eso fue lo que mantuvo mi mente ocupada. Yo creo que las 2 horas más eternas que he tenido en mi vida, desde que me fueron a sacar de ahí. Entonces realmente fue así como que, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hago, no? Entonces, solamente llegando de toda esa onda dije, necesito hacer mi podcast. Porque era algo que yo ya tenía tiempo que quería hacer y ya tenía todo para hacerlo. Nada más por otras razones no me decidía en empezar todavía. Entonces, bueno, ok, ya les conté la historia de cómo fue que yo decidí empezar este podcast. Entonces, ahora les voy a hablar un poco del nombre, ¿no? De
qué, de por qué geoqué, o sea, de dónde nace. Yo soy ingeniera geóloga, entonces había veces que a mí me preguntaban, oye Emily, ¿tú qué estudias? O sea, ¿qué haces? Y yo les decía, estudio geología. Y luego me decían, ¿geo qué? Y yo, geología. Y no, pues que esos que son, no, pues que los de las piedritas, que los del suelo, que los de los volcanes, bla, bla, bla. Y yo, bueno, sí, pero pues ya dependiendo de la persona, pues ya tú dices de que, ok, sí me pongo a cotorrear, si le cuento o no. Porque a veces explicar es como que, ¿y a poco haces todo eso? Y de verdad. ¿Y luego qué más? ¿Y qué más ves? Y es a veces como un poco complicado, ¿no? Entonces, a partir de ahí es que nace el nombre de Geoqué, ¿no? O sea, porque hay muchas personas que escuchan estas palabras como relacionadas con las geociencias y dicen que, o sea, Geoqué. Y bueno, a partir de ahí es que se crea este nombre como con un juego de palabras de varias anécdotas que han tenido que ver con esto. Entonces, bueno, así es como nace el Geoqué, ¿no? O sea, el podcast como tal. Y en ese año, cuando yo recién empecé a ver por qué crear el podcast, fue que tengo amigos que son divulgadores de las geociencias, ¿no? Entonces realmente yo consideraba que hacía falta un espacio coloquial y técnico al mismo tiempo para poder hablar de estos temas y que cualquier persona que desee escuchar, hablar, platicar de esto, de este tipo de preguntas que se tienen llegadas a las ciencias de la Tierra, tenga un espacio para comunicarlas, expresarlas y que alguien pueda contestarlas. O sea, realmente hay muchas preguntas que aún intrigan a muchas personas o a la población de manera general, que son preguntas que ya están respondidas. O sea, por ejemplo, ¿por qué no se le puede echar basura a un volcán? ¿Por qué no se puede tapar con cemento? Porque septiembre sísmico, que no existe el septiembre sísmico, pero eso es tema de otro capítulo. Entonces, todas estas preguntas son allegadas a nosotros y muchas veces no tenemos los medios o el espacio para poder comunicar estas respuestas que al final del día generan falta de información o crean cosas que no, o sea, crean expectativas o cosas que no son, o ideas que no son a la población, o a la sociedad como tal, ¿no? Entonces, realmente, estos espacios de divulgación no tan técnicos son muy necesarios para el conocimiento de lo que nosotros hacemos, o sea, para saber qué hace un geólogo, qué hace un geofísico, qué hace un geomático, qué hace un biólogo, qué hacen los que se dedican a las ciencias ambientales, qué hace toda esta gente, qué hace un ingeniero civil, qué hacen todos ellos que hacen cosas relacionadas con la tierra, con el suelo, con nuestro planeta, que no conocemos, o sea, que no, o al menos no conocemos en su totalidad. Entonces, a partir de todo esto es que nace este espacio para poder divulgar todo esto, ¿no? Y que cada investigador, cada persona que se dedica a las ciencias de la Tierra tiene cosas muy interesantes que contar. A los que estamos en ciencias de la Tierra nos pasa de todo. Pero en verdad cuando digo de todo es de todo, pues ya les conté yo ese del huracán y, ay no, un montón de cosas. Yo no podría acabar ahorita de todo lo que nos pasa, pero realmente son cosas muy interesantes porque las ciencias de la Tierra como tal estamos en todos lados y mucha gente a veces no se da cuenta. O sea, por ejemplo, yo creo que me decían, bueno, pero ¿en dónde trabajan? ¿Qué hacen? ¿En dónde trabajan? Yo, pues, ¿cómo que en dónde trabajan? Pues en todos lados. O sea, por ejemplo, para ver tú o escuchar ahorita este podcast, ocupaste algún metal que fue extraído de una mina donde había algún geocientífico, ¿no? O sea, para echarle gasolina a tu coche, alguien tuvo que sacar ese fluido de un pozo petrolero para después refinarlo y volverlo gasolina, ¿no? O sea, estamos en todos lados, ahí medio escondidos, medio ocultos, pero ahí estamos, ¿no? O sea, y es lo importante, que muchas veces las personas no ven o no saben exactamente qué es lo que hacemos
Y por eso es que dicen de que no, pues no se ocupa, no lo necesitamos, siendo que las personas de ciencias de la Tierra somos indispensables para la planeación urbana, por ejemplo, para la gestión de los recursos del agua, para la gestión de X o Y gestiones ambientales, para muchas cosas, ¿no? Servimos para todo. Entonces, por eso mismo es que es muy importante dar a conocer lo que nosotros hacemos y crear este tipo de espacios donde se puedan divulgar las geociencias y se puedan hacer todas estas cosas que nosotros, o sea, se pueden divulgar todo lo que nosotros hacemos como profesionistas. Y bueno, gracias a la creación de estos espacios fue que nace GeoQué, y la estructura que nosotros vamos a tener va a ser la siguiente. El podcast se va a publicar una semana sí y una semana no, obviamente. Y a partir de esto vamos a invitar a profesionistas, divulgadores, estudiantes, investigadores y cualquier persona que esté relacionada con ciencias de la Tierra que pueda venirnos a aportar algo a nosotros, ¿no? Entonces, el podcast va a tener una duración aproximada de una hora y media, algo así. Y va a ser algo centrado, pues, en un tema, ¿no? Específicamente en un tema. Entonces, los episodios pueden ser muy generales o muy específicos, pues, dependiendo del tema que vayamos a hablar en ese momento. Entonces, desde incluir cosas relacionadas con minerales hasta pasar a por qué las leyes son importantes en lo que nosotros hacemos y incluir todos estos temas que nosotros como geocientíficos a veces decimos de que no, pues, quién sabe, o esto no es así, o esto lo desconozco, entonces no lo veo. Entonces, estos espacios de divulgación no tan técnica y de inclusión de distintos otros temas que van allegados con lo que nosotros hacemos son también muy importantes para nosotros como personas que nos dedicamos a ciencias de la Tierra. Entonces, esa va a ser más o menos la estructura que va a tener el podcast. Obviamente también va a haber capítulos especiales y no quiero spoilear ni quiero crear aquí o sea, darle muchos spoilers, pues, o sea, de lo que se va a venir porque son muchas cosas, pero crear estos espacios es muy importante y así va a estar la estructura más o menos, ¿no? Para que ahí más o menos se den una idea, se tanteen de cómo funciona y así. Los capítulos van a tener una duración aproximada de una hora y media. Obviamente este capítulo, como nada más soy yo hablando y contándoles estas cosas, pues va a durar menos. Por eso es el capítulo piloto. Entonces, el capítulo 1 sale el 15 de noviembre. Entonces, bueno, ya no les voy a decir más, porque luego mucho spoiler. Pero dentro de estos días van a estar viendo los promocionales para el capítulo 1. Entonces, bueno, ok, ya conocimos qué es GeoQué, cómo nace, cómo va a estar su estructura y cómo fue todo eso. Ahora les voy a contar un poco de mí, de quién soy y pues por qué crear este podcast, ¿no? O sea, por qué crear este espacio de divulgación y quién soy yo, así como les dije, para poner todos estos temas a la mesa de los que se necesitan hablar y que obviamente necesitan ser divulgados, necesitan ser conocidos y hablados, ¿no? Porque son cosas muy importantes. Entonces me voy a volver a presentar. Yo me llamo Emily Valderas, soy ingeniera geóloga egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y pues bueno, nada más me falta presentar mi tesis. Entonces, yo soy geóloga, como ya les comenté, y me dedico, bueno, a algunas cosillas, ¿no? Principalmente, trabajo con subsidencia, que es el hundimiento regional o local, bueno, generalmente es regional, producido por la extracción de distintos fluidos. En especial, yo me enfoco en la subsidencia que es producida por sobreexplotación de mantos acuíferos. He trabajado en un par de estados y trabajo también con las fallas que se producen que son asociadas a este fenómeno de subsidencia.
Entonces, a eso me dediqué una parte de mi tiempo y me sigo dedicando a eso. Y también hago geología de exploración, geofísica de exploración y interpretación geológica, geofísica de distintos métodos geofísicos como lo son la tomografía eléctrica, el GPR, la tomografía sísmica, los sondeos eléctricos verticales, entre otros muchos temas geofísicos que hay. Entonces, a mí me gustaría detenerme a explicarles todo lo que hago, pero todo esto va a ser tema y material para otros capítulos en los que otra persona obviamente les va a poder enriquecer muchísimo más que yo. Entonces, esto es para que sepan un poco de quién soy yo, qué hago y por qué yo quiero meter estos temas a la mesa, ¿no? O sea, porque yo quiero que se hable de esto, ¿no? He estado también en contacto con lo que son como políticas públicas, cartografía de distintos peligros geológicos y ver el cómo a veces pues a la gente no le importan esos peligros, es algo que a mí me ha impulsado mucho a poder hablar de esto, ¿no? O sea, porque realmente, ok, no se siente la necesidad de hacer una cartografía, de hacer tal cosa, porque se tiene desconocimiento completamente del peligro del que estemos hablando, o sea, llámese fallas, llámese volcán, llámese lo que sea, ¿no? Entonces es muy, bueno, no chistoso, pero es muy así como ver que hay un montón de cosas que nosotros podemos hacer como ciencias de la Tierra y que realmente no hacemos porque no estamos metidos en esos espacios donde se tiene desconocimiento y no se pueden incluir porque no les importa, bueno, no que no les importe, sino que lo desconocen y como lo desconocen, pues realmente no es relevante para las personas. Entonces, por eso es sumamente importante crear estos espacios de divulgación donde podamos estar profesionales de ciencias de la Tierra y otro tipo de profesionales de la mano para poder hablar sobre todos estos temas, o sea, llámese peligros geológicos, no sé, legislaciones, leyes, un montón de cosas que se necesitan o que necesitamos nosotros como profesionales para que nuestro trabajo al final del día pueda tener una validez o pueda tener un impacto social real, ¿no? Que al final es lo que uno busca. O sea, que lo que hace no solamente se quede plasmado en un papel y que lo lea pura gente técnica, pues ellos ya saben. A mí no me sirve que ellos lo lean. A mí me sirve que lo lean las personas que toman decisiones, la sociedad en general. Entonces, por eso es muy importante estos espacios de divulgación y este tipo de temas. Y pues bueno, a grandes rasgos, esto es GeoQué. Esto es lo que incluye, cómo se compone, cómo se creó, cómo se pensó. Y pues bueno, cualquier duda, queja, sugerencia, reproche o lo que ustedes piensen, por favor déjenmelo en los comentarios, mándenme un DM en Instagram, si no también voy a dejar todas las redes sociales abajo para que ustedes puedan entrar, puedan ver lo que tenemos disponible, que pues obviamente va a ir saliendo más, para que nos sigan y al final del día, puedan ser partícipes de estos espacios que son muy importantes, porque recordemos que las geociencias no están metidas, por ejemplo, o al menos aquí en México, en las materias básicas de educación primaria o secundaria, o sea, llevamos biología y geografía y bla, pero no llevamos nada relacionado con la geología. Entonces, es muy importante todo esto porque no sabemos dónde estamos parados, qué rocas son las que hay en nuestro estado, por qué el agua se está acabando, entre comillas, digo para los que no me están viendo, este, son preguntas y temas muy importantes. Entonces, les agradezco muchísimo que me hayan regalado su tiempo el día de hoy para escucharme. Espero verlos el 15 de noviembre en el primer capítulo y que sea de su agrado y que les guste muchísimo. Entonces, sigan teniendo un excelente día, por favor, tomen agua, no se enojen y caminen, hagan su skincare y todo lo que necesitan hacer. Entonces, nos vemos. Gracias por escucharme
Y pues en la siguiente imagen les vamos a dejar todas nuestras redes sociales para que nos sigan y compartan nuestro contenido. Les agradezco mucho su tiempo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.